Austeridad para los pobres, lujo y violadores para los dirigentes del partido. Ese es el cinismo más grande de Morena. La hipocresía de Morena es eso. No es un secreto que esté guardado. No es nada, eso no lo sabe nada más la oposición, lo saben todos. Se exhibe con descaro en las redes sociales, en los videos, en las declaraciones de sus propios militantes. Mientras por un lado están predicando eso de primero los pobres, austeridad republicana y el humanismo mexicano, los dirigentes andan en un Jeep Wrangler de más de $1,000,000, protegen a otros dirigentes y amigos de ellos acusados de violación para convertirlos después en gobernadores o candidatos. Están manipulando las cifras económicas como si el país fuera un juego de dados, en donde solamente ellos deciden qué número va a salir. ¿Y por qué digo esto? Porque la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el actual senador, padre de la actual gobernadora del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, fueron vistos juntos este fin de semana llegando a Guerrero en una lujosa Jeep Wrangler, un vehículo de más de $1,000,000. No es cualquier vehículo. Es uno que fácilmente supera ese $1,000,000. Mientras tanto, el partido te sigue diciendo esa cantaleta de que hay que ser austeros, de austeridad franciscana, austeridad republicana. ¿Y en dónde quedó la canija austeridad republicana esa? ¿Dónde quedó la austeridad franciscana que tanto le criticaban al PRI y al PAN? Se quedó nada más en los discursos, porque en la vida diaria, en la realidad, los líderes morenistas andan con chofer en camionetas de lujo, pero eso sí, le exigen a los ciudadanos que acepten el auto o línea o el transporte público deficiente como si fuera lo máximo. Y lo más grave, Félix Salgado Macedonio ha sido acusado públicamente de violación y de agresiones sexuales y está siendo promovido abiertamente como un posible gobernador para el estado de Guerrero. Su hija ya tiene el puesto, pero ahora pretenden que el papá, con todo el historial de denuncias por violencia sexual, también llegue al poder en el estado. ¿Se acuerdan cuando Morena coreaba un violador no será gobernador? La repetían con muchísima rabia esa frase, ¿no? En contra de un chorro de partidos. Pero hoy es una burla, porque un violador sí va a ser gobernador si es de Morena y tiene el aval de la dirigencia nacional. No tienen límites en este cinismo que están dejando ver. Ariadna Montiel se supone que iba a llegar para renovar el partido y está viajando con un acusado de violación. El partido más feminista de México lo exhibe como si fuera realmente un aliado político que les funciona y que como la mejor opción para el estado de Guerrero. ¿En dónde está la defensa de las mujeres? ¿Dónde está la cuarta transformación que prometía acabar con la impunidad? Yo se los dije desde hace mucho tiempo, eso era puro discurso, puras pendejadas. Se evaporó todo eso en cuanto el poder y los votos comenzaron a entrar en juego. Morena ha convertido la protección de sus propios ciudadanos en una política de Estado. Y Félix Salgado Macedonio es abrazado públicamente, pero hay otros casos de corrupción y vínculos con el crimen organizado que se van acumulando uno tras otro. Y no nada más en el caso de Félix, también en el otro caso de otro gobernador que ya fue acusado por el gobierno de Estados Unidos, y estoy hablando de Rocha Moya. ¿Dónde carajos está Rocha Moya, por cierto? De rector a gobernador, un día pidió licencia por temor. Su historia es una joya. ¿Dónde está Rocha Moya? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló cuentas de más de $65 millones en cuentas de familiares y empresas que están vinculadas al gobernador de Sinaloa. $65 millones. Multiplíquenlo por 17. $1,000,000,000 nada más en Estados Unidos que tiene el señor guardados. ¿De dónde? Recordemos que Rocha Moya también es de Morena. Le confiscaron departamentos, le han confiscado cuentas, todo. Y la respuesta del gobierno mexicano, la minimización, minimización.
Claudia Sheinbaum, el gobierno federal, el gobierno estatal están ignorando lo evidente. Un gobernador morenista con fortunas millonarias en el extranjero, mientras que el Estado que gobierna sigue sumido en la violencia. Cinismo perfecto. Critican el neoliberalismo, la corrupción del pasado, pero cuando la corrupción es de uno de los de ellos, es un ataque de la derecha, es intervencionismo, es injerencia. Es Donald Trump, el gobierno que nos está jugando unas malas pasadas porque quiere ganar sus elecciones. Y el mismo cinismo aparece no nada más con Rocha Moya, también en la economía del país. No sé si ustedes tengan cuenta en X, pero el día de ayer, José Ramón López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, se puso a tuitear desde Disney World, no sé, que la inflación ya bajó a 3.37%, que la quincena ya rinde más, dice el pobre inútil. Uf. De veras que son inútiles, ¿eh? Piensa que se compra más porque la inflación bajó de 3.5 a 3.37. Wow, 13 puntos porcentuales. Debe de ser bastante cómodo analizar la economía cuando uno vive rodeado de todos estos privilegios, de los viajes y que no tienes que hacer la despensa en un supermercado mexicano, ¿no? Porque la inflación no bajó los precios, solo hizo que subieran más lentos. La inflación, esa que golpea el bolsillo de las familias, sigue acabando con el poder adquisitivo de la gente, con los aumentos del salario mínimo. El carrito del súper, los medicamentos, la gasolina, la canasta básica siguen siendo caros. Pero para Morena los números a modo le son suficientes, ¿no? Si los datos oficiales dicen que todo va bien, entonces todo va bien. El resto, lo que pueda decir cualquier experto en economía, en finanzas, en administración, es únicamente una manipulación de la derecha. Una mentira descarada cuando se trata de instituciones que deberían de ser completamente neutrales. Y aquí voy a tocar otro tema, el de Guadalupe Tadei, que está al frente del INE. Una mujer que ha sido acusada en muchísimas ocasiones de hacer la vista gorda ante las campañas adelantadas de Morena. Alcaldes con licencia que están recorriendo estados, repartiendo propaganda pagada con recursos públicos, posicionando sus imágenes como si las elecciones del 2027 ya hubieran comenzado. Senadores, diputados, los casos de Andrea Chávez, de la señorita esta Cecilia Guadiana, como cualquier persona que ustedes quieran en otro lado. El INE que tanto habían criticado, cuando no les convenía, ahora se ha vuelto ciego, se ha vuelto sordo, mudo, cuando el oficialismo está violando la ley. Pablo Gutiérrez en Campeche, Rosy Bayardo en Colima, Geraldine Ponce en Nayarit. La lista de precandidatos morenistas que ya están haciendo campaña es muy larga y nadie los está deteniendo. El árbitro electoral se ha convertido más en un aliado del partido en el poder. Y eso es captura de las instituciones. Pero si estamos hablando de cinismo, ¿por qué no hablar del caso de Ayotzinapa? Durante años estuvieron utilizando la desaparición de los 43 normalistas como una bandera política en contra del gobierno de Peña Nieto. ¿Se acuerdan que repetían? Fue el Estado el Estado tiene la culpa? Bueno, pues ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el viernes, perdón, no ayer, concluyó que no hay ninguna prueba para responsabilizar al ejército o al Estado. Un giro en estas discusiones que es tan evidente que hasta los más leales en Morena se sienten incómodos. Porque Morena ya no necesita el caso de Ayotzinapa para golpear a sus enemigos. Ahora que están en el poder, el caso se les ha vuelto incómodo. Ya no importa la verdad. Lo que importa es la narrativa que pueda convenir en cada momento. Y como ya vienen las elecciones, ya resolvimos el caso de Ayotzinapa. ¿Y qué creen? No fue el Estado. Sorpresa. Mientras tanto, en Tabasco, un obispo está denunciando que las escuelas públicas están cobrando cuotas y donativos a los padres de familia. En Tabasco, incluso en las comunidades indígenas que no tienen recursos. La educación gratuita que tanto han prometido sigue siendo un mito. Y los padres siguen pagando porque el sistema no funciona. Morena había prometido acabar con toda esa corrupción y la simulación, pero la simulación se ha modernizado porque ahora le llaman humanismo mexicano y se cobra en efectivo en las escuelas. ¿Y la relación con el crimen organizado? Cuando capturaron al Maya Zambada, la reacción de Andrés Manuel fue más de preocupación por no ser señalado como responsable que de celebrar la detención de un capo. Parecía más ansioso por rendir cuentas a sus socios que por aplaudir un golpe en contra del narcotráfico.
Mientras tanto, tenemos gobernadores morenistas que están acumulando fortunas millonarias congeladas en Estados Unidos y otras figuras del partido que son señaladas como informantes o colaboradores en operaciones en contra de los narcopolíticos mexicanos que están dentro de sus propias filas. Esa frontera que existía entre el poder político y el crimen organizado se ha vuelto tan delgadita que ya ni siquiera intentan disimular. Habían dicho que iba a haber una revolución ética, pero lo que tenemos es cinismo como política de Estado. Habían prometido acabar con los privilegios. Muchas personas les creyeron, pero el día de hoy sus dirigentes están viajando en camionetas de lujo, mientras que la población se tiene que sacrificar, compren garrafones de agua. ¿Para qué quieres 2 pares de zapatos? Come frijol y maíz, es lo mismo que comer carne. Tenemos un gobierno que había prometido justicia para las mujeres, pero hoy los acusados de violación, no por una persona, sino por 5 o 6, están siendo postulados por Morena para gobernadores. Habían prometido honestidad en las cifras, pero hoy resulta que los hijos de los exgobernantes tuitean desde el extranjero diciendo que todo está bien sin entender la economía en lo más básico, mientras el bolsillo de millones de ciudadanos se está vaciando porque no alcanza para completar la despensa. Se supone que iba a haber instituciones que iban a ser independientes, pero el INE está actuando como si fuera una extensión de la presidencia. El cinismo en México debe de tener un límite y Morena lo cruzó hace mucho tiempo. Ya no son errores de gestión, no son herencias del pasado. Después de 8 años esas cosas ya no sirven. Se trata de una estructura política que le da más importancia a conservar el poder, a la impunidad de lo suyo, los privilegios de los dirigentes, por encima de cualquier principio que ayude a la ciudadanía. La austeridad solamente es para la foto. El lujo es para todos ellos. Los violadores son aliados y eso les sirven. Las cifras se vuelven flexibles y convienen. Y el pueblo se puede seguir esperando la transformación que nunca va a llegar. Mientras que los mismos de siempre, pero ahora con una playera de diferente color, se están repartiendo el pastel del erario. Morena ya no nos puede engañar con discursos. Nos está engañando con descaro. Y lo peor es que lo están haciendo sabiendo que mucha gente todavía les cree. Hay muchos pendejos que todavía les creen. Y no va a ser sino hasta que el carrito del supermercado, que la cuota de la escuela, la impunidad de todos estos violadores que están protegidos por el partido pesen más que cualquier consigna en este país, que se solucione el problema. Porque el cinismo, de una manera o de otra, se va a cobrar la factura. Y Morena, créanme que va a cobrar su factura, pero con bastantes creces. Porque cuando llegue el momento en que Morena pase a la historia, va a ser recordado como el peor momento de México.